Para empezar con la parte electrónica, nosotros vamos a presentar el siguiente circuito. Un circuito en serie en donde vamos a tener una fuente, una resistencia, un pulsador y vamos a cerrar el circuito con la masa GND o tierra correspondiente. Nosotros vamos a trabajar con 5 voltios porque es el voltaje de trabajo del Arduino. El Arduino puede trabajar con 5 voltios o con 3,3 voltios. Además, a este circuito le agregamos dos instrumentos de medición, un voltímetro y un osciloscopio. El voltímetro para conocer el voltaje en el punto que nosotros deseamos, que es el siguiente. Este es el punto que va a ser nuestra salida. Y el osciloscopio para poder verificar la forma de onda que tiene dicha salida. Este tipo de circuitos nos va a permitir a nosotros tener las bases de lo que es la electrónica digital, para luego volcar y trasladar todo a lo que es la programación y nuestro Arduino. En este circuito básico, ¿sí?, nosotros vamos a analizar lo que son los conceptos de cómo circula la intensidad y cuáles son los valores que vamos a tener a la salida. Y luego, con este programita que es el Proteus, vamos a simular lo que es el circuito para terminar de entender los conceptos. Vamos a analizar el circuito, ¿sí?, teniendo en cuenta cuáles son los valores que vamos a obtener acá a la salida. De la fuente de alimentación se genera una intensidad, una corriente eléctrica. Esa corriente va a pasar por todos los componentes del circuito electrónico hasta llegar a masa. En este caso, ¿sí?, la corriente va a circular por la resistencia, va a llegar al primer nodo. En este nodo tenemos dos caminos, hacia el pulsador y hacia el osciloscopio. Como el pulsador está abierto, no tenemos camino a masa, ¿sí?, a través del pulsador. Por lo tanto, el único camino que sigue la corriente es el del osciloscopio, el cual después se conecta a masa. Por lo tanto, sin tener en cuenta la caída de tensión que hay acá, la salida tendría un valor de voltaje aproximado de 5 voltios como la fuente de tensión que tenemos de entrada. En el segundo de los casos, cuando trabajamos con el pulsador activo, nosotros vamos a circular con la corriente eléctrica a través de la resistencia, vamos a llegar al nodo y ahora vamos a tener dos caminos posibles. Para fines prácticos, nosotros vamos a trabajar diciendo que la corriente eléctrica siempre sigue el camino más fácil o más sencillo. ¿Cuál sería el camino más sencillo? El que tenga menos resistencias. En este caso vamos a tener un pulsador que es el equivalente a un cable, o sea que no va a tener resistencia, en realidad realmente tiene la resistencia que posee el cable, ¿sí? Y vamos a tener el otro camino en el cual puede haber LED, transistores, diferentes tipos de componentes, en este caso un osciloscopio con una determinada resistencia interna del instrumento. Entonces va a llegar este nodo y el camino más sencillo que va a tomar o que va a escoger la corriente va a ser la del pulsador, porque no hay resistencia hacia masa. Por lo tanto, la salida, la tensión que tendríamos acá sería equivalente a 0 voltios. ¿Por qué? Porque no va a circular corriente por esta rama. Realmente circula corriente, es muy pequeña, pero como estamos hablando, va a ser despreciable en comparación de la que va a circular hacia masa a través del pulsador. Entonces vamos a tener dos valores posibles en este punto: 5 voltios o 0 voltios. 5 voltios cuando el pulsador no está activo, 0 voltios
cuando el pulsador está activo. Entonces con esto nosotros ya empezamos a adentrarnos a la electrónica digital, ¿sí? Con ceros y 1, que es la parte de la numeración binaria. 0 es un equivalente a los 0 voltios y en este caso en particular el 1 es un equivalente a 5 voltios. ¿Podemos trabajar con otros valores y en forma binaria? Por supuesto que sí. Si no tuviéramos la fuente de 5, podríamos tener una de 9, una de 12, una de 24. Pero siempre con este circuito tendríamos dos valores posibles, 0 y 1. En el caso de que sea 9 voltios, la salida sería 9 voltios y 0. O sería 12 voltios y 0, 24 voltios y 0, y así sucesivamente. Para corroborar todo esto que venimos hablando, ¿sí? Vamos a simular este circuito. Lo primero que vamos a ver, ¿sí? Que va a abrir la pantalla con el osciloscopio, vamos a tener que calibrarlo para poder ver la forma de onda. Ahí ya estamos viendo, por ejemplo, el valor. Lo vamos a dejar ahí. Este es el valor de salida, que en este caso, miren, 5 voltios aproximadamente, ¿sí? Cuando yo pulso, vamos a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Ahí, bueno, creo que se aprecia un poco mejor. Ahí está. Estamos mucho mejor. Bueno, en este caso, cuando esto no está pulsado, son 5 voltios a la salida, que estamos viendo en la gráfica del osciloscopio. Cuando lo pulso, pasa a valer 0 voltios. Si yo lo suelto, 1 o 5, 0. 1, 0. Bueno, esto sería una onda cuadrada y es el inicio de la electrónica digital. Vamos a poner stop y vamos a continuar con otros circuitos electrónicos.